Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué alegría verles y qué alegría estar compartiendo con ustedes un domingo más. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea obrando poderosamente en sus vidas. Y saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión o ven luego esto por diferido. Que el Señor les bendiga, los guarde y Él sea ordenándolo todo para que puedan estar pronto con nosotros. Y como es siempre el mensaje, anímense para estar acá, para congregarse, porque es llamado del Señor. Amén. Amados, seguimos hablando acerca de la oración. Espero que estos mensajes que hemos estado recibiendo del Señor estén obrando profundamente en su corazón y que su actitud hacia la oración esté cambiando. Amén. Yo espero que, así como ha sido mi oración, que después de la serie de la iglesia, su ánimo por congregarse, su ánimo por ser parte de la iglesia local esté encendida y además esté con entendimiento de parte del Señor. Oro también para que con esta serie su vida de oración sea transformada. Amén. Porque, amados, tenemos que ser una iglesia que ora. Una iglesia que ora. Como les dije la semana pasada, una iglesia que no ora es una iglesia que está destinada a morir. Porque la oración, amados, es el oxígeno de nuestro vivir como hijos de Dios. Por lo tanto, una iglesia que no ora está destinada a morir de asfixia. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Tenemos que hacer de la oración nuestra vida, amados. Amén. La oración, de nuevo, no es el hobby cristiano. La oración no es solamente una reunión. Para nosotros, en nuestro contexto particular, la oración no es solo el martes a las 7. La oración es nuestra vida, amados. O tiene que serlo. Tenemos que amar la oración. Tenemos que amar orar. Tenemos que amar encontrarnos con el Señor. Y ese es el propósito que tiene esta serie, amados. Que entendamos el valor de la oración. Que la oración no son meros rezos. Que la oración no son meras repeticiones, como el Señor mismo lo enseñó. Sino que es vida. Porque es comunión con nuestro Dios. Que la oración no son solo peticiones, que si no son respondidas cuando nosotros queremos, nos enojamos. Nos molestamos con Dios porque no responde nuestra oración. Amados, la oración es la vida misma. Es nuestra vida misma. Y la palabra nos dice, ¿recuerdan? En Santiago, tomando como referencia el profeta Elías, si oramos con fervor, si oramos fervientemente como Elías, las cosas van a cambiar. Cosas extraordinarias van a suceder. Amén. Pero para eso tenemos que orar. Orar, tener una vida de oración. Amados, hacer de la oración nuestra prioridad. Hacer de la oración de nuevo nuestra vida. Y para eso, tal como lo dijimos en la serie de la palabra, para eso la oración tiene que tener valor. Tiene que tener valor. Porque esa es la razón por la que muchas veces somos tan negligentes con la palabra y la oración, porque en realidad no las valoramos. Si aquello que tú valoras, tú te entregas por completo. Tú te entregas por completo. Cuando tú tienes en alta estima algo, en alto valor, tú te entregas por completo a eso. Por eso el salmista bien compara la palabra, por ejemplo, con el oro o las piedras. Porque si tú supieses que hay algo en tu vida que por dedicarte te da oro y plata, ¿cómo estarías cada día? De cabeza. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es el valor que tiene. ¿Sabes lo que vale el oro? Bueno, en verdad no sabemos mucho. Sabemos que el oro vale. ¿Sí? Sabemos que es un metal que podemos vender, ¿verdad? O una piedra preciosa, un diamante. Lo sabemos, no sabemos específicamente cuánto vale.
pero sabemos que es importante. Entonces, si alguien nos prometiera oro y plata o piedras preciosas por dedicarle nuestra atención, ahí estaríamos. ¿Sí o no? Esta es la cuestión, amados. Cuando nosotros oramos, estamos teniendo comunión con el Rey del universo, con el Señor que es creador de todas las cosas. Entonces ves que ahí es donde tiene que empezar a hacer este calce entre lo que nosotros decimos cuando participamos en los tiempos de alabanza y nuestro caminar de fe. Porque decimos acá y decíamos todos amén, aleluya, cuando proclamamos que es el Señor, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿verdad? Amén. Bueno, amados, con Él nos vamos a encontrar cuando oramos. Por eso bien dijo el Señor en el Sermón del Monte, Mateo 6, el 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Y ya sabemos cuáles son las demás cosas. Se referían a qué vamos a vestir, a qué vamos a comer, las necesidades que tenemos todos cada día. Todas esas cosas vendrán por añadidura. Pero tenemos que buscar al Señor. Tenemos que buscar al Señor. Si Él es nuestro amado, ¿cómo no vamos a querer estar con Él? Si en tus tiempos de amor joven, lo único que querías era estar con tu persona amada, ¿te acuerdas de esos tiempos? A los casados, esos tiempos de pololeo, ¿verdad? Cuando te marginabas de las reuniones familiares, cuando te marginabas de las amistades para estar con la persona que te gustaba, con tu enamorada, ¿sí o no? ¿Cuántos estuvieron ahí? Esta iglesia le falta amor, Dios santo del cielo. Derrámate, Señor. Con toda honestidad, amados, ¿se acuerdan cuando estuvo ahí o no? ¿Verdad o no? Amén. Cuando estaba ahí, amén, ¿cierto? Para estar con la persona amada. Amados, bueno, a todo esto, que ese amor permanezca en los matrimonios, ¿amén? Métale empeño, métale gana ahí para que la llama se mantenga encendida, ¿amén? Vamos a hacer otra prédica en la semana al respecto. Amados, si es así, ¿cuánto más con el Señor? ¿Cuánto más por el Señor? Cuando hemos entendido su amor, cuando hemos entendido su entrega por nosotros, cuando realmente hemos entendido el valor de nuestra salvación, cuando realmente hemos entendido que Él murió por nuestros pecados por amor, que Él pagó el precio de nuestras rebeliones por amor, que la ira de Dios fue satisfecha, la que tenía que ir en contra de nosotros fue satisfecha en Él por amor. ¿Cómo no vamos a querer encontrarnos con Él, amado? ¿Cómo va a ser lo último que hacemos? ¿Cómo va a ser esa oración con la que nos quedamos dormidos en la noche, amado? Él merece lo mejor. Él merece nuestras primicias en todos, amados. En todo, en todo. Amados, tenemos que cambiar nuestra vida de oración. Porque las cosas en nuestra vida van a cambiar cuando nosotros nos volquemos en la oración. Amén. Dios nos está llamando a esto, iglesia. Amén. Hoy día quiero que respondamos una pregunta que se las mencioné la semana pasada o antepasada y que de hecho así se va a titular esta prédica. ¿Por qué orar si Dios lo sabe todo? ¿Por qué orar si Dios lo sabe todo? ¿Por qué? Es una pregunta que nos podríamos hacer. Si Dios lo sabe todo, si Dios es soberano, ¿por qué oramos entonces? ¿Cuál es el motivo? Si el Señor mismo dijo que Él sabe de las cosas de las que tenemos necesidad aún antes de que se las pidamos. ¿Por qué?
El propósito de esta enseñanza hoy, amados, es mostrar que la oración no contradice la soberanía de Dios ni su poder, sino que la oración es el medio que Él utiliza, Dios, para formar, para dirigir y asociar a su pueblo, a su iglesia, en el cumplimiento de su voluntad. Amén. Entonces, como les dije en el mensaje que les mandé el miércoles, si lo vieron en el canal de YouTube, no oramos para informar a Dios. Amén. Él ya lo sabe todo. No oramos para informarlo. Amén. Oramos para ser formados y transformados por Él. Para eso oramos. Y por eso necesitamos estar, amados, viviendo la oración. Entonces es muy probable que todos nos hayamos hecho alguna vez esa pregunta. ¿Por qué orar si Dios ya lo sabe todo? Mateo 6:8 lo dice. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y sin embargo, luego en el 7, en Mateo 7, versículo 7, todavía estamos ahí en el sermón del monte, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Y luego dice el 8, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces mira, Mateo 6:8 dice que Dios sabe las cosas de las que tenemos necesidad antes de que se las pidamos. Pero luego el capítulo 7, en el 7 insiste: pedid, buscad, llamad. ¿Por qué es esto? Porque orar, amados, no es un acto de información, quiero ser majadero con esto, sino un acto de comunión. Comunión. Dios ya lo sabe, pero Él quiere comunión. Comunión. Ahora, la pregunta es para nosotros: ¿queremos nosotros comunión con Dios? ¿O queremos que cumpla la lista que llevamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Amados, Dios no necesita nuestra voz, pero la quiere. No la necesita, pero la quiere. Y nos llama a orar no porque Él dependa de nosotros. No, nunca se nos olvide esto. Él es Dios. Entonces nos llama a orar porque Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere comunión con nosotros. Él quiere revelarse a nosotros, revelarnos sus misterios. Que le conozcamos. Él quiere que realmente disfrutemos de esa vida eterna que Él nos promete. Y Juan 17:3 lo dice con toda claridad. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo. Conocerlo. Por lo tanto, en la medida que nosotros tenemos comunión con Dios, comenzamos a conocerlo. Y en el conocerlo comenzamos a disfrutar de esta vida eterna. Pero esto es lo que pasa, amados. Escúchame bien. Nosotros tenemos que ser cuidadosos y cambiar nuestra mentalidad de cómo nosotros entendemos las bondades y las bendiciones de Dios. Y quiero ser muy claro con esto. Tenemos que cuidarnos de no tener una visión materialista al respecto. Y no entender que el goce de la vida eterna es que tengamos todas las cosas que nosotros siempre hemos soñado y siempre hemos querido.
De eso no se trata, amados. Te lo dije la semana pasada y te lo digo de nuevo. Esas son añadiduras. Añadiduras. Y si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, cuando nosotros vamos a tener comunión con el Señor, nuestra vida de oración y nuestro caminar de fe va a ser siempre un caminar frustrado. Porque recuerda esto, Dios es fiel a sus promesas, no a las peticiones que nosotros tenemos. Amados, Dios no nos puede decir sí a todo. ¿Te acuerdas de esa opción en Windows? Sí a todo. No te puede decir sí a todo. No puede. Por varias razones. Una, porque nuestro corazón es engañoso. Entonces, decirte que sí a todo podría ser decirle sí a cuestiones que van en contra de Él. Otra razón, por ejemplo, es que no estás preparado. Quieres algo para lo que no estás preparado para recibir. Y entonces recibirlo te aplastaría. ¿Y cómo un Dios justo haría eso? ¿Vieron Todopoderoso? La película de Jim Carrey, Todopoderoso. Bruce Almighty. ¿La vieron o no? ¿Se acuerda que Dios le da el poder para ser Dios? Entonces cuando dormía empezaba a escuchar las oraciones de la gente. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces como le pasaba muy seguido y él quería pasarlo bien siendo Dios, se arma con su poder un computador donde filtraba todas las oraciones. Entonces justamente hace eso. Un día aburrido de todas las oraciones le pone sí a todo. Entonces todas las oraciones que llegaba el computador marcaba sí a todo, sí a todo, sí a todo. Al otro día el mundo era un desastre. Todo el mundo se había ganado la lotería, por lo tanto había ganado muy poquito. Las mismas bendiciones le llegaban por a todo, entonces la gente estaba peleando y el mundo era un desastre. Y justamente ahí viene la reflexión. Vamos, Dios no nos puede decir sí a todo. Y más aún, vamos, esto es para que lo pensemos. ¿Cuál es el verdadero motivo por el que nosotros nos acercamos a Dios en oración cada día? ¿Qué es lo que queremos en última instancia? Porque Dios sabe de las cosas que tienen necesidad. Él ya las sabe. Entonces, si tú ya sabes que Dios sabe lo que tú necesitas, ¿qué es lo que quieres cuando vas delante del Señor en oración? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y aunque el Señor nos lo dijo con toda claridad, igual nos perdemos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas, el Señor las añade, amados. El Señor las añade. Pero ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, amados, la oración no cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros, para que su voluntad se cumpla en nosotros. Entonces, ¿por qué oramos? Número 1, porque Dios nos manda a orar. Dios nos manda a orar. En Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estos son imperativos. Pedid, buscar, llamar. Y Él nos responde, ¿qué es lo que va a pasar? Pero son imperativos. Tenemos que hacerlo. Dios nos llama a orar. Eso ya sería suficiente, pero te voy a dar más razones. Pero Dios nos llama a orar. Dios nos llama a orar. ¿Amén? No es una sugerencia. El texto nos dice, sería bueno que pidieran y les recomiendo que busquen. No, vamos, este es el Señor. Nos está recomendándonos esto. Esto es una orden, es una instrucción. Amorosa, pero una instrucción y una orden al final. Entonces el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo sabe, el único y sabio Dios nos dice, háblame, háblame, búscame, llama. Aún no dice pídeme. Dios quiere comunión con nosotros, amados.
¿Queremos nosotros comunión con el Señor? Cuando nosotros oramos al Señor, además de lo que nosotros vamos y le expresamos y le decimos, el solo acto está confesando nuestra dependencia de Él. Estamos reconociendo en el acto que Él es Dios y nosotros sus hijos y que le necesitamos. Cuando vamos y oramos, queremos disfrutarle. Por Él ser nuestro Padre. Por ser Él. Nuestro Padre celestial, nuestro Padre amado. Y esto sí necesita ser algo que el Señor mismo nos revele. Porque a veces en nuestros contextos hacer esa asociación padre-hijo puede ser compleja. Porque a lo mejor no tuviste papá, o a lo mejor tu papá, pensar, relacionarme con mi papá no te hace pensar en algo muy bueno, pero Él es un buen padre. ¿Ves? Él es un buen padre. Por eso nos sana en nuestra identidad saber y conocer a Dios como nuestro Padre. Porque Él es un Padre bueno, Él es un Padre amoroso, Él es un Padre que suple, Él es un Padre que está atento, Él es un Padre que te abraza, también te disciplina. Pero la palabra dice que el que no te disciplina no te ama. Eso los hijos lo entendemos después. El Señor quiere comunión, Dios quiere comunión con nosotros. Que le conozcamos, amados. Conocerle a Él. Y luego nuestras peticiones a Él. ¿Qué tienen nuestras peticiones? Están nuestras peticiones, amados, para que reflexionemos, están en nuestras peticiones delante del Señor. Algo que tenga que ver con la extensión y la expansión del reino, por ejemplo. ¿Te acuerdas que te mostraba la semana pasada en Hechos capítulo 4? ¿Cuál fue la petición de oración de los apóstoles cuando estaban reunidos? Señor, danos de nuevo para predicar. ¿Cuándo fue la última vez que en nuestra oración le pedimos eso al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, Señor, dame de nuevo y osadía para predicarle a mis colegas? Dame osadía y de nuevo para predicarle a mis compañeros del colegio, de la universidad. ¿Cuándo fue la última vez que nuestra oración tuvo que ver, nuestra petición, con extender el reino? Bueno es el Señor. La obediencia a orar, entonces, amados, es parte de nuestra adoración. Cuando nosotros dejamos de orar, inevitablemente rompemos comunión con el Señor. Porque es el instrumento, es lo que Él nos dejó para tenerla. Por eso cuando dejamos de orar, amados, probablemente le vamos a empezar a pifiar también. Porque estamos fuera de comunión con aquel que es la fuente de sabiduría. Por eso el Señor nos llama a que no nos afanemos por nada, sino que vayamos delante de Él. Lo que nos habla el apóstol Pablo en Filipenses 4. Por nada estéis afanosos, sino sean presentar nuestras peticiones delante de Él con acción de gracias. Y a lo mejor te puedes encontrar en ese momento en el que dices, no, pastor, no tengo ganas de orar. ¿Te ha pasado? No tengo ganas de orar. O cualquier excusa, no sé orar.
Y eso justamente es por qué tienes que orar. ¿No tienes ganas de orar? Ora. Si dices, pastor, no tengo ganas de orar, ¿cómo lo soluciona? Ora. Ora. Ora al Señor. ¿Cómo iríamos delante del Señor y le diríamos, Señor, no tengo ganas de orarte hoy día? Es que a veces está muy bien tener esta relación sana con Dios. ¿Ves? Un Dios bueno, un Dios cercano. Pero a veces somos pasados para la punta, como se dice en buen chileno, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a decir, Dios, el Dios altísimo, santo, 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 Dios todopoderoso. Y vamos a ir y vamos a decir, no, Señor, hoy día no tengo ganas. Si el Señor fuese como la idea griega, te caería un rayo en ese mismo instante, vamos. Una bola de fuego del cielo y te fulminaría. Pero el Señor es bueno. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos que el Señor es bueno? ¿Sí o no? Es bueno el Señor. Por eso, amados, esto va a ser una muestra de tu madurez, tu vida de oración. Porque el creyente maduro, escucha esto, no ora solo cuando quiere o cuando siente que tiene que orar. Ora siempre, ora sin cesar, porque ha entendido quién lo está llamando a orar. Porque ha conocido a Dios. Y por eso ora. El creyente maduro, amados, ora cuando está contento y ora cuando está triste. Ora cuando le fue bien, ora cuando le fue mal. Ora cuando está arriba de la ola y ora cuando la ola se lo llevó. En todo momento, ora. Amén. Entonces la primera razón por la que oramos, amados, es obediencia. Dios nos llama a orar. Pero no se trata de una obediencia fría. Ya, bueno, tengo que orar, oro. No se trata de eso. Es una obediencia que forma. Es una obediencia entendida. Entiendo quién me está llamando. Entiendo que es Dios, que es el Dios altísimo, mi Padre, mi Señor. Él me está llamando a orar. Entonces esto nos lleva al segundo punto, que oramos porque Dios nos forma. Oramos porque Dios nos forma cuando oramos. Como le dije, Jesús en Mateo 6 dijo que el Padre ya sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿qué está haciendo Dios cuando oramos? Él está trabajando en nosotros. Él nos está formando. Nos está edificando. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Cuando nosotros oramos, amados, el Espíritu Santo comienza a moldear nuestro corazón. Mira, cuando nosotros comenzamos a vivir esta vida de oración, como te lo he estado explicando estas últimas semanas, que ya no es la cuestión que voy a puro pedir, sino que voy a buscar al Señor realmente, voy a buscar su rostro, voy a buscar su presencia, voy a buscar escucharle, voy a buscar tener comunión con Él. Por lo tanto, en mi oración, yo ahí mismo le verbalizo al Señor, yo me despojo de mis deseos, yo me despojo de los deseos de mi corazón porque quiero los tuyos. Señor, quiero escucharte para poder seguirte, escucharte para poder caminar contigo. Cuando comenzamos a llevar nuestra vida de oración así, amados, el mismo Espíritu Santo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, nos comienza a enseñar a desear lo que Dios desea. Y nos comienza a limpiar de cualquier motivo torcido que nosotros podamos tener, de cualquier ambición mundana, de cualquier ambición carnal por la cual nosotros nos estamos acercando a Él. Y Él empieza a cambiar eso y nos empieza a fortalecer en Él.
y nos comienza a dar entendimiento. ¿Y qué pasa con lo otro, pastor? El Señor lo va a añadir, amado. Si ya lo dijo el Señor. Pero yo necesito esto, pastor. Y el Señor sabe que lo necesitas. Pero Él quiere que lo busques a Él. Él quiere que busques su rostro. Que busques su rostro. También te lo dije la semana. Y no su mano. Dame, Señor, dame, dame. El Señor quiere que busques su rostro. Y cuando buscas su rostro, ¿ves? Nuestra vista está puesta en Él, en las cosas de arriba, y comienzas a caminar con Él. Y como comienzas a caminar con Él, comienzas a caminar de la mano de tu papá. Y tu papá es bueno. Vas caminando de tu papá. Y te acuerdas cómo era tu papá contigo cuando eras chico. No cuando te portabas mal. La otra escena. Cuando ibas caminando con Él, iba contento y le pedías algo. ¿Y qué decía tu papá? Te lo daba. Cuando lo mirabas con los ojitos del gatito de Shrek, ¿te acuerdas? Y estaba ahí. Porque es bueno. Entonces, en nuestro caminar con el Señor, pero porque tú lo estás buscando a Él, tú quieres tener comunión con Él, todas las demás cosas vienen por añadidura, amados. Vienen por añadidura. Por eso el texto después dice, ¿ves? El de Mateo 6. Mira. En Mateo 7. El 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar no, desde el 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Ninguno de nosotros haríamos eso, ¿verdad? Ninguno. Es más, amados, cuando nosotros, si nosotros sabemos cómo van las cosas que nuestros hijos necesitan, y aún ni siquiera si las necesitan, si las quieren, al final nuestro deseo igual es bendecirles, es que los tengan, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros queremos como papá? Supongo. Estar con ellos, jugar con ellos, pasar tiempo con ellos. Y sobre todo cuando son chiquititos, lo vemos, ¿verdad? Tú le dedicas un poquito del tiempo y están felices, amados. Están felices. No quieren jugar con nosotros, quieren estar ahí, quieren subirse encima de nosotros, estar con nosotros. Y de esa comunión, ¿qué sale de nosotros? El bendecirles, amados. El bendecirles. Y mira lo que dice el texto. Si nosotros siendo malos, amados, que nos damos en la medida, en la plomada del Señor, somos así, ¿cuánto más nuestro Padre, amados? ¿Cuánto más? Si nosotros mismos podemos ver eso en nuestro corazón, ese ánimo de continuo de querer estar con nuestros hijos, de disfrutarlos, de estar con ellos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Solo piensa esto para ustedes que son papás y tienen hijos más grandes. Los míos están chiquititos todavía. Y yo soy lo máximo. Pero ustedes tienen hijos más grandes. Estamos trabajando para que esto cada vez más. Piensa en esto. ¿Qué esperas de tus hijos? ¿Que te busquen para qué? ¿Para que el papá se ponga y supla? ¿O porque quiere estar contigo? Después de hacer esa reflexión, piensa en tu comunión con el Señor.
Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí está la diferencia entre una oración carnal, inmadura, y una oración madura, una oración espiritual. La primera está buscando solo cambiar la circunstancia, el momento. La segunda, que cambie nuestro corazón, que el Señor obre en nosotros. Y siempre, o casi siempre, el primer corazón que cambia es el nuestro. Amén. Entonces, mira, escucha esto. Cuando nosotros oramos, Dios está más interesado en transformarnos que en complacernos. Y a veces, amados, el Señor no responde a lo que nosotros le estamos pidiendo porque Él está respondiendo a algo más profundo. Él está respondiendo a un clamor que hay en nuestro corazón. El Señor está respondiendo a nuestra necesidad de ser formado, a nuestra necesidad de crecer, de confiar. Por lo tanto, orar no es solo obedecer, que ya lo dije, sí lo tenemos que hacer, número 1, sino que también es ser moldeado en las manos del alfarero. ¿Cuál barro? En las manos del alfarero. Amén. Tercero, oramos porque Dios decidió obrar a través de nuestras oraciones. Porque Dios decidió obrar a través de nuestras oraciones. Y aquí es donde entra este misterio glorioso de la soberanía de Dios. El Dios todopoderoso, el Dios soberano, que todo lo puede. Él decidió incluirnos en lo que Él hace. En Ezequiel 22:30, una parte del verso dice así: busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y se pusiesen en la brecha delante de mí. Dios, en el texto, usted después lo lea, Dios buscó intercesores para que su juicio no cayera. Y amados, Dios busca intercesores, no porque Él no pueda actuar, sino porque Él quiere hacerlo en alianza con su pueblo. Él quiere hacerlo en alianza con sus hijos, con su iglesia. Santiago 5, del 16 al 18, es donde encontramos que la palabra dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos habla ahí también acerca de Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero igual como nosotros. Y oró fervientemente. Mira, Dios no necesitaba la oración de Elías para hacer que llueva. Dios puede hacer que llueva, Dios puede hacer que no llueva. Él es Dios. Él escapa la dimensión tiempo-espacio. Él es literalmente lo que significa Dios. Él es Dios. Pero esperó que Elías orara. Esperó que Elías orara. ¿Qué podemos concluir de esto? Que Elías no cambió el plan de Dios. Participó en él. Amén. Por eso Dios quiere que oremos, amados. Dios quiere que oremos. ¿Queremos orar nosotros? Primera de Juan 5, 14. El 15. No, el 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amado, Dios quiere que su pueblo, nosotros, su iglesia, sus hijos, nos alineemos con su voluntad. Y cuando nosotros nos ajustamos a su voluntad,
mire lo que dice el texto. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por lo tanto, ahí viene la reflexión, amados. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? Por eso, amado, cuando intercedes por tu familia, cuando intercedes por la iglesia, cuando intercedes por tu nación, no estás repitiendo palabras vacías, estás colaborando con el cielo. Porque somos parte del plan eterno de Dios. ¿Te acuerdas que la semana pasada te hablé de Edward Bounds? Este hombre que escribió varios libros de oración. ¿Se acuerdan? Hoy día lo quiero referenciar de nuevo. Y en un libro que se llama El arma de la oración, él dice esto: Dios dijo esto: Dios da a los hombres poder en la tierra para hacer que los cielos se muevan. El poder, amado, no está en nuestra elocuencia, en nuestras capacidades, sino en la comunión. En la comunión. Recuerda lo que dijo el Señor: ora en lo secreto y Él te recompensará en público. Dios obra, amados, cuando su pueblo ora. Dios no nos necesita, pero esto es lo cierto: Dios obra cuando su pueblo ora. Cuarto, y termino. Oramos porque la oración nos une al corazón de Dios. Nos une al corazón de Dios. El Salmo 37:4, ¿te lo sabes, cierto? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese lo sabemos de memoria, ¿cierto? Pero la clave está en el orden. ¿Sí? Esto es cierto, pero la clave está en el orden. Primero, deleítate. ¿Pero en quién? En el Señor. Deleítate. Y después nos concederá. ¿Qué dijo el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después la añadidura. No es al revés, nunca. Deleítate. Esto no se explica, ¿ves? Justamente lo que dijo el Señor: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es saber deleitarnos en Él. Por eso nosotros, si seguimos pensando que la oración es fome, que la oración es latera, que por qué oran tan largo, amado, es la comunión con el Señor. Efectivamente hay oraciones mal hechas, pero ¿cuál es nuestra disposición hacia la oración? Y este es el tema, que es que cuando nos deleitamos en Él, cuando nos deleitamos en el Señor, nuestras peticiones ya no giran en torno a nosotros, sino a su gloria, a Él. Ahora nuestras peticiones tienen que ver con la expansión del reino. Como los apóstoles, sabía de nuevo llevar el evangelio. ¿Qué puedo hacer? Esto te puede llevar a una oración muy fácil. Cuando le pides a Dios: Señor, necesito más. Si yo le preguntara a todos, probablemente todos dirían: sí, Señor, yo necesito más recursos. Necesito más finanzas. Entonces siempre pregúntate esto: ¿para qué quieren más? ¿Para qué quieren más? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué motivos hay en tu vida para tener más? Y revisa ahí si extender el reino está dentro de las cosas por las que quieres tener más.
La oración madura, entonces, amados, no busca resultados, busca relación, comunión con el Señor. Entonces, amados, tenemos que orar al Señor. Tenemos que, amados, poner nuestro oído en el pecho, amados, del Señor, hasta que sea el latido de su corazón el que marca nuestro ritmo. Y cuando eso pasa, amados, nosotros podemos saber que nuestra oración está respondida. Amén.